hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí. Hoy va a ser vía Facebook, así es de que si tú estás listo, si tú estás preparado, ya tienes tu tacita de café ahí a un lado, también te recomiendo que pongas tu Biblia también ahí a un lado. ¿Qué te parece si empezamos el día de hoy? Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy fuerte. Para mí es un tema muy fuerte que a mí me llegó a confrontar un poco más de lo normal. El título que yo le puse a este tema es Una muerte que trae vida. Si tú has estado siguiendo nuestras enseñanzas o ya vienes a la iglesia aquí con nosotros, ya sabrás que nosotros estamos llevando a cabo un estudio acerca del Evangelio de Marcos. Y hoy estamos ya llegando al capítulo 8. Ya llevamos 7 capítulos estudiados. En este Evangelio de Marcos nos muestra cómo fue que Jesús va desarrollando su ministerio a través de su vida.
Así es de que hoy vamos a leer la palabra de Dios, en donde Jesús anuncia su muerte. Y esto lo vas a encontrar, si gustas abrir tu Biblia por ahí, en Marcos capítulo 8, del versículo 31 al 38. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a la palabra de Dios entonces. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Esta es la palabra del día de hoy. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración antes de iniciar y de entrar en tema? ¿Te parece? Acompáñame por ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos si es así te place, y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado de todo mal, de toda plaga. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has librado en este día y nos permites estar aquí predicando tu evangelio, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias que hoy están aquí de una manera virtual, viendo y escuchando tu mensaje, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos y protégelos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? La historia nos habla en este capítulo 8 cómo Jesús está en la cúspide de su ministerio. Está en el punto más alto. ¿Por qué? Porque ya muchas personas lo seguían. Muchas personas estaban al pendiente de lo que Jesús iba haciendo y su popularidad iba en aumento. Asimismo también los discípulos habían llegado al tope de su fe. Al tope de su fe a tal grado que Pedro, capítulos anteriores, en el capítulo 7, nos muestra la palabra de Dios cómo Pedro reconoció a Jesús. Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro, como siempre, fue el que levantó la mano y dijo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Jesús, de una manera rotunda, le dijo: sí, Pedro, es cierto, y no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Los discípulos ya habían entendido, entre comillas, que Jesús era el Mesías. Ya habían llegado al top de su fe. Y entonces, en este momento ya Jesús empezaba a anunciar con claridad, pudo anunciar ya entonces con claridad a sus discípulos y a todas las demás personas que lo seguían el propósito de haber venido a esta tierra. Muchos no se imaginaban qué era lo que iba a suceder con Jesús. De hecho, nadie pensaba que toda esa gente que en algún momento lo estaba alabando, lo estaba glorificando y lo estaba siguiendo, en algún momento esa misma multitud era el que le iba a gritar, era la que le iba a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero finalmente Jesús sabía cuál era el propósito de estar aquí, y sabía él que tenía que haber un rechazo de parte de toda esa multitud. Por eso Jesús empezó diciendo esto a sus discípulos. En el versículo 31 dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ¿A quién le gusta saber que vas a padecer mucho? ¿A quién le gusta o a quién le agrada que te digan que tú vas a tener que sufrir?
Creo que a nadie nos gustaría, pero es necesario, dice la palabra de Dios, que es necesario que haya padecimiento en nuestra vida, como lo hubo en la vida de Jesús. Jesús comenzó a enseñarles la verdad fundamental sobre la que se iba a establecer el reino de los cielos. Esto es lo que quería Jesús, enseñarles la verdad. Y no podía ser otra más que enseñarles que Él tenía que morir y tenía que resucitar. Esta era la clave del reino de los cielos. Por eso dijo que era necesario. Pero ¿por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que esto sucediera? El Señor sabía que no era posible implantar el reino de los cielos. Tenía que haber un corazón regenerado en cada una de las personas que lo siguiera. Por lo tanto, Él anunció que su muerte era necesaria. La palabra de Dios dice que era la voluntad. Era la voluntad de Dios el que se diera de esta manera. En el versículo 31 nos habla acerca de cómo tenía que ser desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y por los escribas. Esa era otra parte que Jesús tenía que vivir. Y muchos de nosotros la hemos vivido también en carne propia. Quienes no han sido menospreciados, quienes no han sido desechados. El Señor no solo dijo que iba a padecer mucho, sino que también especificó quiénes iban a ser aquellas personas que lo iban a rechazar. Empezando por aquellas personas que estaban en eminencia dentro de la iglesia. Los religiosos, las autoridades, los gobernantes, la sociedad. Y no ha cambiado mucho desde ese tiempo a la fecha, porque el día de hoy, todos aquellos que seguimos a Jesús, en algún momento nos hemos visto rechazados. La popularidad del Señor ya había llegado a un nivel tan grande y las multitudes lo seguían tanto que quizás en aquel momento hubiera sido solamente necesario que Él hubiera dado una instrucción de decir: digan a todos que yo soy el Mesías, digan a todos que yo soy el elegido. Y yo creo seguramente que muchos de esas personas se hubieran dado la tarea de promulgar, de hacer una campaña y poder llevar a Jesús a ser rey. Pero esa no era la intención de Jesús. Esa no era la intención de Jesús. Jesús establecía en este mismo versículo 31, dice: y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ese era el plan de Jesús. Y lo estaba dejando bien claro, que tenía Él que morir, pero también les dijo: pero yo voy a resucitar dentro de 3 días. Era muy claro. Finalmente el Señor les dijo que sus padecimientos tenían que pasar, pero esos padecimientos terminaban cuando Él muriera. Y déjame decirte algo el día de hoy. Cuando nosotros vivimos sin Jesús, cuando nosotros vivimos sin Cristo, nuestros padecimientos parecen no tener fin. Pero una vez que tú conoces de Jesús, pero una vez que tú llegas a los pies de Cristo, esos padecimientos terminan en muerte, pero también terminan en resurrección. Porque llegas a tener una nueva vida, porque llegas a pesar de la situación que tú estés viviendo, a pesar de la situación que tú estés pasando, a pesar de que todos te señalen, a pesar de que estés tú en una enfermedad, en una situación complicada, todo es un proceso. Y aunque tú estés determinado a padecer, tienes que llegar a morir. Tienes que llegar a morir para que pueda haber una resurrección. La vida tenía que surgir de la muerte. Cuando nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos, cuando nosotros aprendemos a morir al ego, al orgullo, a la soberbia, al miedo, a la desesperanza, cuando nosotros aprendemos a vivir, a morir a todas esas cosas, Jesús nos garantiza una resurrección. Amén. Pareciera que los apóstoles no escucharon la parte en la que Jesús les habló de esa resurrección. Y tal vez entendían que se refería a esa resurrección general, como cuando Marta le dijo a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba muerto: sí, Señor, yo sé que va a resucitar en los tiempos postreros. Pero no. Jesús se estaba refiriendo a esa resurrección después de 3 días. Y eso es lo que hoy la palabra te dice a ti, querido hermano, iglesia. Que toda situación que tú estés pasando,
que toda adversidad que tú estés pasando, si tú la traes a los pies de Cristo, si tú te alineas a la voluntad de Dios, ese proceso, ese padecimiento que tú tienes, va a llegar un momento en el que vas a tener que morir. Pero resucitarás, porque Él es el que nos lo garantiza. En el versículo 32, la palabra de Dios nos dice: entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro, el que el capítulo anterior lo había reconocido como Dios, como el Mesías, y ahora Pedro estaba dudando. Pedro reaccionó de una manera tan natural, tan normal, que sí, dentro del amor y el cariño que le tenía a Jesús, pero no estaba actuando correctamente. Y yo sé que hay muchas personas que se acercan a nosotros con una buena intención, con un amor, un cariño, un respeto. Pero déjame decirte algo, si esa persona se acerca a ti tratando de alejarte del camino o de la voluntad de Dios, Jesús fue muy claro en esta parte. No podemos negar que en las palabras de Pedro había un afecto hacia Jesús, a quien de ninguna manera deseaba ver sufrir, pero también manifestaban el sentir popular en cuanto al Mesías, que excluía todo día de sufrimiento y aún más de la muerte. ¿Cómo podía ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un rey? No se lo podía imaginar. Pedro no lo concibía, pero Jesús estaba seguro de lo que estaba haciendo. Jesús estaba consciente y tenía que ser muy claro con sus discípulos. Para muchos, lo que nosotros hacemos, déjame decirte, iglesia, lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia, de cómo levantamos nuestras manos, de cómo nos postramos, de cómo leemos la Biblia, para muchas personas allá afuera es algo ridículo, es algo que no tiene sentido. Pero el apóstol Pablo lo puso muy claro en 1 Corintios 1:18. Dice así: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dicen que estamos locos. Lucas, allá afuera dicen que tú y yo estamos locos. Y sí, estamos locos por Jesús. En el versículo 33 la palabra nos dice: pero Él, ¿quién? Jesús. Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Pero Jesús sabía muy bien que no era Pedro el que precisamente lo estaba tratando de confundir, sino que era el enemigo. En el versículo 33 también nos dice: ¿por qué fue que Jesús reprendió a Pedro? Y le dijo, fue muy claro: porque tú no pones la mirada en las cosas de Dios. Pedro, tú estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres. Y déjame decirte que muchos caminamos de esta manera. Ponemos más la mirada en las cosas de los hombres, en la cosa de lo natural, en la cosa de lo material, y dejamos de ver las cosas espirituales, las cosas que vienen de parte de Dios. La palabra es muy clara cuando nos dice que nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra, donde se lo come la polilla. En este momento Pedro se vio confrontado, y fue tanto el contraste que Jesús puso en esa advertencia, en esa palabra tan fuerte que le dio a Pedro, que llamó a todas las personas, no solamente a los discípulos, sino a todas las personas que estaban a su alrededor, para escucharan lo que le estaba diciendo a Pedro. Muchas veces nosotros no logramos ver la gravedad del pecado, y esa gravedad y ese pecado es el que nos aleja de Dios. Así que mientras que para Dios es fundamental solucionar el problema, en primer lugar, de que nosotros reconozcamos el pecado, en cambio para los hombres ni siquiera logran ver que sus pecados pueden ser un obstáculo para acercarse a Dios, para participar en el reino de Dios. Jesús estaba decidido a establecer el reino, y tenía que ser muy claro con su enseñanza en esta ocasión. El hombre utiliza siempre esa relación de poder, esa fuerza, esa decisión de hacer las cosas en lo material, mientras que Dios lo hace por el camino de la cruz, por el camino de la debilidad y del sufrimiento. Eso es lo que nos enseña Jesús.
Ese es el camino. Déjame decirte algo, que nosotros normalmente en lo natural siempre buscamos la fama, buscamos la exaltación, la influencia, el poder, el dominio. Pero Dios busca otra cosa. Jesús buscaba otra cosa. Y para poder establecer su reino, Dios busca la redención del hombre por medio de la humillación y por medio del aprobio de su propio Hijo. Ahora, todo esto se los dijo en un contexto muy general a los discípulos. Todo esto lo dijo de una forma general y de una manera en la que ellos tenían que estar conscientes de lo que venía, porque todavía faltaba algo más fuerte. Porque en el versículo 34 dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Pregunta: ¿alguno de ustedes quiere ir en pos de Cristo? ¿Quiere ir en pos de Jesús? A mí se me viene a la memoria ahorita una frase que normalmente le dije a mi esposa, antes mi novia, y le dije yo: ¿quieres ser mi novia? Y miren, rendida así, inmediatamente dijo sí. ¿Y saben qué fue lo que noté yo ahí? Que yo no la presioné. Yo nada más le dije: ¿quieres ser mi novia? Y ella voluntariamente dijo: sí, cómo no. Y es esto lo que nos enseña en esta parte de la palabra, porque Jesús les pregunta: si alguno quiere, ¿quién quiere? Si alguno quiere venir en pos de mí. Y eso suena muy bonito porque es una manera voluntaria, es una manera en la que Jesús no te está imponiendo nada, no te está manipulando, no te está diciendo: si tú vienes te voy a dar, si tú vienes te voy a llevar, si tú vienes. No hay ninguna manipulación. Esto es voluntario, es una invitación voluntaria. Si tú quieres venir en pos de mí, pero aquí es donde viene la condición. Si alguno quiere venir en pos de Jesús, porque después de rechazar la postura de Pedro, Jesús hizo este llamado, pero les tuvo que explicar estas condiciones en las que tendrían que seguir. ¿Quién querría seguir a Jesús bajo estas condiciones? ¿Vas a sufrir? ¿Vas a padecer? ¿Vas a morir? Porque en el versículo 34 todavía nos da otra condición. Y dice Jesús: niéguense a sí mismo y tomen su cruz y síganme. ¿Negarme a mí mismo? ¿Tomar una cruz y seguir a Jesús? Fuertes son tus palabras, Señor. Fuerte es tu palabra. ¿Quién podrá cumplirla? ¿Quién podrá seguirte? Pues sabemos muchos que seguimos a Jesús. Y hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos, déjenme decirles que no es así como que te vas a apartar de todo, te vas a negar de todo, te vas a convertir en otra persona que no puedan saber quién eres. No, te voy a decir qué significa negarse a sí mismo. Dejar de pensar como los hombres y empezar a ver las cosas como las ve Dios. Eso es negarse a sí mismo. Dejar de ver las cosas materiales, dejar de ver las cosas terrenales y ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que considerar también la gravedad del pecado y que debe de haber una necesidad de cruz. Debe de haber una necesidad de cruz. En segundo lugar, el negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús significa que estamos cediendo nuestro derecho para que Él gobierne nuestra vida. Él, a partir de que tú te haces un seguidor de Jesús y que te niegas a ti mismo, ya no eres tú absolutamente. Ya no eres lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú crees, sino es lo que Él dice, lo que Él cree, lo que Él piensa. Pablo lo expresó muy bien de la siguiente manera en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Y dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando tú decides seguir a Jesús, cuando tú decides negarte a ti mismo, ya no te perteneces a ti.
ya le perteneces a Dios. Jesús nos está diciendo que tomemos nuestra cruz, pero la cruz es símbolo de la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es separación. ¿Separación de qué? Separación de todas aquellas cosas que no son correctas, de todas aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso es tomar nuestra cruz, que cada día, porque en otro de los evangelios dice que tiene que ser día con día. Debemos de tomar nuestra cruz y cargarla día con día. Así es de que hoy la palabra de Dios nos enseña que está muy claro que aquellas personas en aquel tiempo llevaban la cruz por obligación. Pero hoy Jesús, cuando tú aceptas a Jesús y aceptas el llamado que Él nos ha hecho, esa cruz la llevamos de una forma voluntaria. Morir voluntariamente. Y por último, si morimos con Cristo, dice la palabra, que también resucitaremos con Él. Y esto es victoria. También resucitaremos con Él. Porque si tú estás padeciendo alguna situación y logras hacer morir a tu yo, a tu orgullo, a tu vanidad, a tu soberbia, a tu incredulidad, la palabra de Dios te da la victoria, porque al tercer día resucitarás. Y verás la victoria en tu vida, en tu matrimonio. Dios nos da una nueva naturaleza creada a la imagen de su Hijo. Y esto nos da un poder, el poder que nos da el Espíritu Santo para poder vencer, para poder tener esa nueva vida. Amada iglesia, la siguiente frase es: y sígueme. La siguiente frase que Dios establece es: y sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa andar por donde Él anduvo. Jesús es muy claro en lo que nos dice. El mensaje que le dio a sus discípulos para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra, Jesús no dejó ningún hueco, no dejó lugar a duda. Él fue muy claro y muy directo, así como hoy está siendo directo contigo. Y dice en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Escúchame bien, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que nosotros, queriendo salvar nuestra vida, la vamos a perder? Cuando queremos ganar la riqueza, la comodidad, el lujo, el beneficio, cuando queremos nosotros vivir de una manera desenfrenada, cuando no ponemos una traba a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, cuando queremos vivir con nuestro yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo. Y si en eso perdemos nuestra vida, si en eso creemos nosotros que ganamos nuestra vida, dice la palabra de Dios que la vamos a perder. Es por eso que es importante, amada iglesia, que hagamos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Y el versículo 35 dice así: y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Todo aquel que pierda su vida por seguir a Jesús, la va a salvar. Así es de que si alguno desea hacer morir hoy su carne, su yo, su egoísmo, y decides seguir a Jesús, y decides seguir a Jesús, tu vida la vas a salvar. ¿Por qué no hacemos una oración para terminar? ¿Por qué no hacemos una oración pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza, que nos ayude? Hoy, de parte de Dios te digo que Él tiene todo el poder y la autoridad, y Él ha dejado al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos enseñe. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta enseñanza, y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe en todo momento a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos has enseñado, nos has mostrado cómo debe de ser un seguidor de Jesús, y creemos, Padre, que con tu voluntad podemos caminar seguros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.